los kurganes, los gigantes. Todo comienza con esta estatua gigantesca en Volgogrado, Rusia. La llamada Madre Patria llama. La Madre Patria llama. Uno de los monumentos más impresionantes del siglo XX. Pero lo curioso no es solo la escultura, sino el lugar donde fue construida. En un antiguo kurgán de un guerrero tártaro, Mamayev. Ya ven que todos sus apellidos terminan en V de venganza. La palabra kurgán significa montículo funerario. En las estepas de Eurasia existen miles de estas colinas artificiales que ocultan complejas cámaras funerarias. Algunas contienen dentro carros, caballos sacrificados y tumbas de élite. Muchas se remontan a miles de años antes de nuestra era. Pero aquí aparece el primer misterio en este tema. Según crónicas antiguas, cuando el comandante tártaro Mamai luchó en esta zona en el siglo XIV, el montículo ya era considerado antiguo. O sea, el túmulo está vinculado a este comandante tártaro. Pero ahora se señala que el montículo ya era considerado antiguo. Es decir, ni siquiera en su época sabían realmente quién lo había construido. Y entonces surge un detalle aún más extraño en relatos de aquella batalla. Hay un texto antiguo que menciona que uno de los monjes caídos murió aplastado en los brazos de un gigante cumano durante un combate cuerpo a cuerpo. Un gigante cumano. Vámonos a Cumania. Ahí se ve. Justo encima de Cumania estaba el Volga, Bulgaria. Toda esa gente es la que luego se pasó a los Balcanes. Y de ahí surgen países como Bulgaria, pueblos eslavos de los Balcanes. A su lado tenemos a los tártaros basquires. Y mira, me llama la atención porque al parecer estamos en tiempos del Preste Juan. Ahí está el kanato que supuestamente gobernó el Preste Juan, Karakitai. Y ahí al sur en Persia tenemos a los Corasmios, un sultanato islámico peleando contra cristianos de Karakitai, del Preste Juan. Vemos que ya entraron algunos tártaros del antiguo kanato que estaba ahí en el Caspio, del kanato Oghuz. Ya entraron y ya están allá en Turquía, los selyúcidas. Se alcanza a leer por ahí Seljuks. A ver, déjenme, les sobrepongo una imagen por ahí. Rápido, aquí la tengo. Este es el estandarte del kanato selyúcida. Primero tenemos acá en Mongolia un kanato llamado Göktürk. Este kanato se expande entra Karakitai. Algunos se van a esta zona de Cumania y forman el kanato de Hazaria, que luego se pasan a la religión del judaísmo. Pero otra gente de este mismo kanato de Oghuz, esto es más atrás en el tiempo de este mapa, por eso entraron por Persia, estuvieron batallando con todos los pueblos de esta zona. Poco a poco fueron llegando hasta Turquía y formaron el sultanato de la Rum. Así es, sultanato de la Roma. De hecho, ellos se denominaban la verdadera Roma. Por eso el nombre, el sultanato de la Rum. Curioso el estandarte águila bicéfala. Está el imperio bizantino en la zona, ya casi por desaparecer. De hecho, los selyúcidas son quienes los derrocan. Con el tiempo se transforman en el imperio otomano.
Y si se ven por ahí el documental que tengo sobre los pueblos turcos, en general pueblos indoeuropeos, ahí se explica muchas otras cosas sobre los selyúcidas, los oghuz, los Gökturk. Guardan leyendas muy similares a los romanos, curiosamente, de fundación. Y mira, ya hasta estamos manejando simbologías como el águila bicéfala. Bueno, esto era solo para explicar eso. Aquí vemos que están los selyúcidas en esa zona. Ellos entraron desde aquí. Este fue su camino. Aquí había un kanato llamado Oghuz. Todos turco-mongoles. Y ellos salieron de otro kanato, el kanato Gökturk, que curiosamente tenía un idioma muy parecido a las runas nórdicas. De hecho, de ese mismo idioma derivan casi todas las lenguas turcas, incluso la de los turcos. Ellos guardan una piedra muy similar con este tipo de escritura Gökturk. La misma gente de este kanato es la que se fue a esta zona de Cumania y fundaron el kanato de Hazaria. Los házaros fueron derrotados por los rusos, pero con el tiempo fueron llegando otros kanatos. De ahí que tengamos a los cumanos, kanatos cumanos. Los rusos los llaman Kipchak. Bueno, ahora sí, centrándonos en los cumanos, ahí ven su territorio. De hecho, estuve leyendo que entraron también a la zona de Moldavia, Transilvania. Fue parte de su territorio. Y si se fijan, controlan todo el Caspio de este lado donde está Kazajistán, la zona de Circasia, y casi tienen frontera con los rusos y con el kanato siberiano al norte, ¿no? Bueno, esos son los cumanos en el mapa. ¿Quiénes eran los cumanos? Algunas fuentes los describen como pueblos de las estepas relacionados con los cumanos o Kipchaks, pero en registros etnográficos del siglo XIX aparece algo curioso. Ciertas tribus indígenas de Norteamérica usaban una palabra muy similar, cumán. Luego vamos a eso. Esto es solo un resumen, para referirse a hombres blancos, gigantes o incluso caníbales. Cumán. Ok. Coincidencia lingüística. La tribu Menominee en la región de los Grandes Lagos fue descrita por exploradores europeos como una de las poblaciones más altas y robustas de Canadá. Menominee. Fíjate que eso es curioso porque incluso el mapa de Urbanomonte señala... De hecho ni siquiera los señala como hombre, sino como tipo humanoide, por su enorme estatura. No especifica qué estatura, solo enorme estatura, cabello largo, grandes trenzas, hablan un idioma medio extraño, poco entendible para ellos. Bueno, ahorita lo checamos en el mapa directamente. Y aquí es donde el misterio se vuelve aún más profundo. Algunos libros del siglo XIX sugerían que los escitas de las estepas, constructores de kurganes, podrían haber migrado hacia América del Norte mucho antes de la colonización europea. Según estas teorías, habrían dejado rastros en los enormes montículos funerarios y fortificaciones de la tierra que se encuentran por todo el continente. Estructuras que curiosamente también aparecen en Eurasia. ¿Podría existir una conexión olvidada entre los constructores de montículos de América y los pueblos de las estepas euroasiáticas? ¿O simplemente estamos viendo patrones culturales similares en civilizaciones que nunca llegaron a conocerse? De hecho, nada más le ponen por ahí unos escaloncitos y prácticamente esto podría ser una pirámide. Esas son fotos antes de por colocar ahí la estatua.
Mira, le tuvieron que hacer una cimentación grande. Por lo que deduzco que lo que estaba dentro del montículo o kurgan fue vaciado. Ahí se ve con más claridad en esa torre, ¿no? Ahí ya están colocando la figura. Y esto ya es en la zona de Tracia. Un montículo funerario tracio. Creo que es de los más famosos que pueda haber. Porque si algo queda claro al estudiar estos montículos desde Rusia hasta el Valle del Mississippi es que muchos de ellos siguen sin tener un origen completamente explicado. Fíjate que yo también he encontrado algo muy similar a kurganes aquí en México. Yo los he interpretado como pirámides, ya que están así muy puntiagudos, pero bien podrían ser montículos o kurganes. De hecho, los tengo por ahí señalados en un mapa que he ido formando con el tiempo de muchas ruinas arqueológicas. Ahorita le echamos un ojo al mapa. Al fin que este tema es muy corto. Y tal vez, solo tal vez, las historias de gigantes y pueblos perdidos sean ecos distorsionados de una historia mucho más antigua. Pero eso abre otra pregunta todavía más incómoda. ¿Quién fue realmente la civilización que comenzó a construir esos montículos por todo el mundo? Miren, ahí les voy a dejar unas fotos de varios de ellos. Ya trae ahí la descripción y el país. Ok. Estábamos hablando de los cumanos en esta zona. Vamos a darle un poco de contexto a este imperio cumano para comprenderlos un poco mejor. Los cumanos, el pueblo fantasma de las estepas. En las vastas estepas de Eurasia, entre el Mar Negro y Asia Central, surgió un pueblo que durante siglos fue uno de los enemigos más temidos y enigmáticos de su tiempo. Eran conocidos como los cumanos. Los llamados Polotzi. Polotzi. Suena a polacos, ¿no? Polotzi. Así los llamaban los rusos. Los pueblos eslavos, pues, dejémoslo así. Kun, K-U-N, en Hungría, y Kipchaks en muchas fuentes orientales. Son esos tres nombres para los cumanos. Polotzi, Kun y Kipchaks. Ahora sí lo pronuncié bien. Guerreros nómadas que aparecieron de repente en la historia. Aparecieron de repente en la historia. Eso aún lo vuelve más misterioso. Y que con el tiempo parecieron desaparecer casi por completo. Las crónicas medievales los describen como jinetes extraordinarios capaces de recorrer enormes distancias sin apenas provisiones. Vivían en tiendas, se desplazaban constantemente con sus rebaños y dominaban las rutas comerciales que conectaban Europa con Oriente. Sus caravanas transportaban caballos, pieles y productos animales a través de los puertos del Mar Negro y los caminos de las estepas, pero los cumanos no solo comerciaban. Ellos eran guerreros temidos. Las crónicas bizantinas los describen sus tácticas de combate como rápidas y engañosas. Atacaban disparando flechas desde sus caballos, luego fingían retirarse para atraer al enemigo a una persecución, y cuando el ejército contrario rompía su formación, los cumanos giraban repentinamente y lanzaban un contraataque devastador. Cuando finalmente se acercaban al combate directo, desenvainaban sus espadas y avanzaban con un grito aterrador que, según algunos relatos, hacían temblar incluso a ejércitos experimentados. Tenían también costumbres sorprendentes para los cronistas europeos. Por ejemplo, cuando se encontraban en campaña no tenían agua, abrían una vena del caballo y bebían su sangre para sobrevivir. Además, algunos relatos mencionan que utilizaban máscaras elaboradas en batalla, posiblemente para intimidar al enemigo o como parte de rituales guerreros. Pero lo que más intriga a los historiadores no es su forma de luchar, sino su origen. Las fuentes medievales no se ponen de acuerdo sobre su apariencia física.
ya que algunas crónicas y textos chinos describen a ciertos Kipchaks con ojos azules o verdes y cabello rojizo. Otras miniaturas medievales los representan con rasgos más cercanos a pueblos de Asia Oriental, o sea, mongoloide. Los estudios genéticos modernos parecen confirmar que los cumanos eran una mezcla de poblaciones de Eurasia Occidental y Oriental. Bueno, se complican la vida, ¿no? Total, los pueblos turco-mongoles es evidente que ya son una mezcla de pueblos de ojo rasgado, pueblos escitas, o sea, arios, eslavo. Hay un sinfín de mezclas ahí. O sea que debe de haber de todo variedad. No se puede designar con una sola apariencia a ese pueblo. Y a esos pueblos tártaros también. La misma Tartaria presenta la misma situación. En el siglo XI los cumanos se expandieron rápidamente por las estepas que hoy abarcan Kazajistán, Ucrania, Moldavia, Rumania y el sur de Rusia. Sus incursiones llegaron incluso hasta el Imperio Bizantino y el Reino de Hungría. Durante décadas fueron una fuerza dominante en la región, pero con el tiempo ocurre algo curioso. En lugar de desaparecer en guerras, muchos cumanos se integraron en los pueblos europeos. En Hungría se les permitió establecerse y gobernar parcialmente. En Bulgaria y Valaquia algunas dinastías reales tuvieron sangre cumana. Incluso el nombre Basarab es asociado al fundador de Valaquia. Bueno, ese es el mapa de Basarab. Incluso el nombre Basarab asociado al fundador de Valaquia podría tener un origen cumano y significar algo así como el rey padre. O sea que de estos cumanos todavía siguieron reinando en muchos otros países. Curiosamente, todos estos países vienen de las estepas Bulgaria, Hungría. La influencia fue tan grande que aún hoy quedan rastros de su presencia. Ciudades y regiones en Europa del Este conservan nombres derivados de ellos. Kumanovo, Komanesti, Komana, e incluso provincias enteras en Hungría llevan el término Kun, K-U-N, Kun. Apellidos como Koman, Kun o Kumanov todavía existen en Rumania, Bulgaria y Hungría. Y sin embargo, a pesar de todo esto, los cumanos siguen siendo uno de los pueblos más misteriosos de la Edad Media. No dejaron grandes ciudades monumentales ni un imperio claramente identificado. Su historia aparece fragmentada en crónicas rusas, bizantinas, húngaras y árabes. En muchos casos aparecen como aliados, enemigos o mercenarios, pero rara vez como protagonistas de su propia narrativa. Un ejemplo fascinante aparece en el famoso texto medieval El Cantar de las Huestes de Igor, donde se describe la lucha entre los príncipes de la Rus de Kiev y los Polovtsi, así los llaman los rusos a los cumanos. Y ahora sí son estas imágenes pertenecientes a este relato, donde se describe la lucha entre príncipes de la Rus de Kiev y los Polovtsi. Este poema épico mezcla elementos históricos con tradiciones orales antiguas, referencias paganas y simbolismo cristiano. Lo curioso es que incluso en esta obra, escrita siglos después de los hechos, los cumanos aparecen casi como figuras legendarias de las estepas. Y eso deja una pregunta interesante. Si los cumanos dominaron rutas comerciales entre Europa y Asia, influyeron en dinastías reales y controlaron enormes territorios, ¿por qué hoy su historia apenas se menciona fuera de estudios especializados? Tal vez porque en lugar de desaparecer se diluyeron dentro de otros pueblos. Quizás sus descendientes están hoy repartidos entre los kazajos, Kazajistán, tártaros, ahí tenemos Tartaristán en Kazán, la ciudad de Kazán, Tartaristán, los kirguíes,
Kirguistán. Eso ya al norte de la India. Los húngaros, los rumanos o ucranianos. O tal vez la historia de los cumanos sea una de esas piezas olvidadas que nos recuerda algo incómodo, que la historia de Eurasia fue mucho más compleja y mezclada de lo que solemos imaginar. Para situarnos cronológicamente, ¿quién fue anterior a este territorio cumano? El pueblo que generalmente se considera anterior o precursor a los cumanos en las estepas pónticas fueron los pechenegos, otro pueblo nómada túrquico que dominó gran parte de las estepas entre los siglos 9 y 11 antes de ser desplazado por los cumanos. Los pechenegos controlaban rutas comerciales entre el Imperio Bizantino, la Rus de Kiev y Asia Central, y también realizaron numerosas incursiones militares en Europa Oriental. Su poder comenzó a declinar tras varias derrotas, especialmente frente al Imperio Bizantino en el siglo XI, lo que permitió que los cumanos ocuparan sus territorios de las estepas del Mar Negro. Pechenegos. Vamos a ver qué dice la wiki de ellos. Bueno, nada más quiero ver qué zona dominaban ellos. Ok. Ya tienen ahí a su lado a los cumanos. Arriba está la Rus de Kiev. Hungría. El Imperio Bizantino tiene más territorio. De hecho, dominan una parte de Crimea. Interesante que la comparten con los pechenegues. Alanos en Circasia. Cázares serán restos de los Házaro. Cázares. ¿Está más completo este mapa o qué? No le entiendo. Ah, ya le entendí un poco. Canatos pechenegos. Está muy mal este mapa. Oye, a ver si se le puede hacer acercamiento. Ahí se ve bien claro, ¿no? Aquí ya tienen más territorio. Mira, Hazaria. Arriba tienen a la Rus de Kiev en rojo sangre. Novgorod, Rostov, Polotsk, Turov, Volín, Kiev, Smolensk. Y los búlgaros, hoy en día Tartaristán, por ahí en esa zona. Ahí están antes de bajar a los Balcanes, ¿o qué? No, ya bajaron, ya se ve una Bulgaria acá, húngaro. Ya bajaron algunos pueblos desde el Volga. Mira, aquí se aparece el Kanato de Oghuz que les mencionaba, que algunos de los del Kanato Goktur, que manejan un tipo de lenguaje tipo rúnico, se expanden, algunos se quedan ahí en el Caspio, forman el Kanato Oghuz, otros se van, forman el Kanato de la Hazaria, pero al parecer aquí la Hazaria ya fue consumida por los pechenegos. Y luego de los pechenegos vienen los cumanos, de quienes estamos hablando. Porque ahora vamos a ver el anterior. Anterior a los pechenegos, entonces tenemos a los Házaro. Antes de los pechenegos, las estepas al norte del Mar Negro estuvieron dominadas principalmente por los Házares, Cázaros con K. K-H-A-Z-A-R-O-S, Cázaros, pronunciado Házares o Házaro, un poderoso pueblo túrquico que creó el Kanato Házaro entre los siglos 7 y 10. Este islámico, Bizancio y los pueblos eslavos, los Házares, llegaron a ser muy influyentes políticamente y son conocidos porque parte de su élite, no están diciendo población. Parte de su élite adoptó el judaísmo como religión. Su poder comenzó a derrumbarse en el siglo X cuando fueron derrotados por la Rus de Kiev, los pueblos eslavos de la Rus de Kiev, lo que dejó un vacío de poder en las estepas que posteriormente fue ocupado por los pechenegos y después por los cumanos. Un disco metálico circular con un símbolo de estrella de 6 puntas derivado de la estrella de David. Su forma circular podría representar el sol y las 6 puntas sus rayos. Los estudiosos se inclinan a atribuir el disco al chamanismo tengri
¿Se acuerdan que los turco-mongoles son chamánicos en origen, no? La religión se llama tengrismo. Curiosamente, Tengri es el dios del cielo, parece un genio, su piel azul. De hecho, la leyenda de la que les mencioné sobre un tipo de fundación muy similar a la de Roma tiene que ver con un lobo azul que lo vinculan con Tengri. De ahí que para ellos el lobo es muy sagrado. Ya no sé si han visto los videos que he sacado sobre Dacia y los hombres lobo, los berserkers. Hay muchos paralelismos. Los berserkers nórdicos. Todo eso viene desde las estepas allá, el Kanato Göktürk. Lo que conocemos como vampiros, hombres lobo, curiosamente, está dentro de todo el folclore de estos pueblos de las estepas. De ahí que en esa zona, Transilvania, es de donde conocemos a Drácula. Mira, yo no sabía que aquí la están relacionando a... Los estudiosos se inclinan por atribuir el disco al chamanismo del Tengri, dado que también se conocen discos solares házaros de 5 o 7 puntas en lugar de las 6 habituales. Algunas tumbas judías de Chelarevo, en los que antes era Hungría, contienen grabados de la estrella de David y se cree que pertenecen a inmigrantes judíos. Que por cierto, eso no les mencioné, pero los selyúcidas que entraron por el sur, desde Persia hasta Turquía, su arquitectura también está llena de este símbolo. Tienen águilas bicéfalas, estrellas, esvásticas. Este es el imperio que lograron formar los Házaro, que por cierto es muy similar a los cumanos, solo que ellos bajan un poco más a frontera con Bizancio. De hecho, según estuve leyendo, en alguna ocasión cooperaban mucho con el Imperio Bizantino en las guerras, a veces como amigos, a veces como enemigos. Y creo que el hecho de que tomaran la religión judía era más como estratégica, ya que ellos, siendo musulmanes, estaban entre pueblos cristianos en Bizancio y al norte la Rus de Kiev. No recuerdo bien cuál era el fin de haber tomado esa religión, la élite. Mira, ahí tenemos a los Magiare Khazaren. El corazón de Circasia es el corazón de los Házaro Khazaren. De hecho, el otro día estaba viendo un poco de folclore de por ahí, de esa zona circasiana. Hay una población, curiosamente, que se llaman los Yedis, algo así, no sé cómo se pronuncia judíos en inglés. Yidis, algo así, ¿no? Yidis de las montañas. Y tienen un atuendo muy similar al de los circasianos. Curiosamente ahí en esa zona, todavía hoy en día. Controlan Georgia. Imperio Bizantino. Califato Abbasid. Los Házaros tienen un buen territorio, Están más grandes incluso que el Imperio Bizantino. ¿Quién es el rojo? ¿El Sacro Imperio Romano Germánico? ¿Qué onda? Creo que debe ser, ¿no? Karkis, Kimats, Kirguís, Uigure, Tíbet, Dinastía Tang. Bueno, no iba a hablar de ello, solo quería ver los mapas. Nos sirve un poco. Continuando con la historia de los cumanos, ya sabemos sus antecesores. Estas ilustraciones son de los combates de los rusos contra los cumanos. Como ven, los cumanos no dejan claro de dónde vinieron. Los dejan en el misterio.
Solo dicen, quizás sus descendientes están hoy repartidos entre los kazajos, tártaros, kirguíes, húngaros, rumanos o ucranianos. Y eso porque se mezclaron con la población. Al parecer incluso gobernaron. Hay apellidos todavía con la palabra kun. Esas imágenes son del libro del Cantar de las Huestes de Igor. Un enfrentamiento entre cumanos y rusos. Por cierto, antes de eso, hablando de los cumanos, cuando fue la Hazaria en ese lugar, ¿habrán sobrevivido personas practicando el judaísmo desde que los házaros lo adoptaron? El judaísmo, según lo que se relata, sí logró mantenerse en el territorio del Kanato házaro, en ciertas zonas de las estepas del Mar Negro y el Cáucaso después de la caída del Imperio házaro en el siglo X. Aunque el poder político de los házares desapareció tras la campaña de la Rus de Kiev, muchos de sus habitantes, incluyendo comunidades judías y posiblemente grupos házaros judaizados, no desaparecieron. Se dispersaron hacia regiones como Crimea, el Cáucaso, el Bajo Volga y algunas ciudades comerciales, donde continuaron participando en redes de comercio entre Europa, Bizancio y Asia. Comerciantes adoptaron ese papel. Durante la época en que pechenegos y luego cumanos dominaron las estepas, estas comunidades sobrevivieron principalmente en centros urbanos y rutas comerciales, ya que los pueblos nómadas solían tolerar a mercaderes y artesanos de distintas religiones. Luego llegaron los mongoles de Genghis Khan en el siglo XIII. La situación incluso pudo favorecer esta situación de la llegada de los mongoles. Favoreció la continuidad de varias religiones. El imperio mongol solía practicar una política de tolerancia religiosa, permitiendo la coexistencia de cristianos, musulmanes, budistas, judíos dentro de sus territorios. En regiones como Crimea y las ciudades de la Horda de Oro, se documenta la presencia de comunidades judías activas en el comercio internacional. Algunos investigadores también relacionan con esta época el desarrollo de grupos como los caraítas de Crimea, una comunidad judía con tradiciones particulares que afirma tener raíces muy antiguas en la región. Con el avance del poder ruso entre los siglos XV y XVIII, estas poblaciones judías no desaparecieron, pero su situación cambió considerablemente. Bajo el Imperio ruso, muchas comunidades judías quedaron concentradas en la llamada zona de asentamiento, que incluía territorios de Ucrania, Polonia, Bielorrusia y partes del Mar Negro. En lugares como Crimea y el sur de Ucrania persistieron comunidades judías, caraítas y otras minorías vinculadas a las antiguas rutas de las estepas. Así, aunque los pueblos dominantes cambiaron, házares, pechenegos, cumanos, mongoles y rusos, la presencia judía nunca desapareció por completo, adaptándose a cada nueva etapa histórica. Hay algo aquí que no encaja con la versión oficial. Ahora imagina que todo esto no fue un error histórico, sino algo deliberadamente ocultado. Lo que acabas de ver tiene implicaciones que casi nadie quiere explorar. No te vayas ahora, lo que sigue es clave. La siguiente pieza está apareciendo ahora mismo en una de las ventanas. Dale clic.